empezar con el segundo tema del sistema cardiovascular, que es la hipertensión arterial idiopática. Y que esta enfermedad es una enfermedad que no tiene una etiología que conozcamos. Por eso se la llama hipertensión arterial idiopática. Ese término idiopático es un término que utilizamos para ocultar pues la ignorancia que tenemos. No sabemos por qué se produce esta enfermedad. Básicamente sabemos que la presión arterial depende de dos variables que les he dicho, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica está controlado básicamente por el sistema nervioso autónomo. Y el gasto cardíaco tiene un trípode de- del cual depende, que son la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Y la mayor parte de las acciones que hacemos para disminuir la presión arterial en los pacientes están dirigidas a afectar una de estas variables fisiológicas. Decimos que un paciente es hipertenso cuando hay una elevación sostenida de la presión arterial, la sistólica a más de 140 o la diastólica a más de 90 o ambas, ¿no? El- es una enfermedad silente, como muchas de estas enfermedades crónicas, no da manifestaciones clínicas. Y cuando se presenta, a veces lo hace ya con complicaciones, con daño de órganos blancos. Es de evolución crónica, progresiva, por eso necesita que intervengamos, porque progresa y va a llevar a la muerte al paciente. Y lo peor es que es incurable. No hay forma que curemos. Podemos detener la evolución, pero curar la enfermedad no. En el guión de la enfermedad caracteriza, bueno, quienes se enferman generalmente son gente adulta, aunque en la actualidad el síndrome metabólico que acompaña ya a adolescentes obesos con diabetes y demás acaban hipertensos muy tempranamente. Pero la mayor parte de ellos, los hombres, cuando se enferman con hipertensión arterial, son menores de 55 años. Y las mujeres lo hacen cuando tienen más de 55 años. La enfermedad está distribuida en ambos sexos, y la raza negra tiene mayor predisposición. Los factores de riesgo, pues antecedentes familiares, obesidad, consumo de sal, tabaco, alcohol y sedentarismo. Estos son factores de riesgo que no siempre terminan no hay etiología acá, son determinantes o son condiciones que sumadas más los trastornos conocidos en la etiopatogenia, que es un problema funcional. Hay un aumento de la resistencia vascular periférica, no sabemos por qué se incrementa la resistencia vascular periférica. Por eso que llamamos idiopática. Aparentemente tiene un componente genético, epigenético, metabólico, interrogado. La evolución es crónica. Generalmente el paciente es asintomático. Y la progresión no es rápida, es lenta, tarda años. Y a veces el paciente se presenta ya con complicaciones. Mucha gente llega a la consulta por hospital ya con accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial ha hecho que el ventrículo izquierdo se hipertrofie, el, el volumen diastólico del ventrículo izquierdo disminuye y hay una hipertrofia de la aurícula izquierda, hay circulación que ya no es lineal, sino comienza a ser turbulencia, hay formación de coágulos y se lanzan émbolos. O se infarta el paciente, o hace un accidente cerebrovascular, o un infarto mesentérico, muchos de ellos mortales, ¿no? Y así se presenta a veces y nos enteramos que el paciente había sido hipertenso. Por eso es que toda consulta médica, tanto hospitalaria como ambulatoria, empieza por la toma de signos vitales.
Estamos buscando estas patologías que no dan, solo se diagnostican a través de la medición de la presión arterial. Por eso es que aquí cuando hablo de manifestaciones, la única manifestación que nos permite diagnosticar esto es midiendo la presión arterial. Y no una vez, sino varias veces. Esta hipertensión arterial de bata blanca se la llama así porque los pacientes cuando van a la consulta y ven batas blancas, se ponen nerviosos, se asustan y su presión arterial sube. Y cuando van a su casa y se toman la presión es normal. Entonces, este es un signo de rechazo, de refutación. Que una persona que tiene presión arterial normal en su casa o en cualquier centro donde alguien le toma la presión y es normal, menos en un lugar donde hay médicos, enfermeras, eso se llama hipertensión arterial de bata blanca. Entonces, esto es más o menos lo que es la hipertensión arterial en un resumen de lo que es el guión de la enfermedad. Dice la OMS hasta el 2021, que he visto algunas estadísticas, hay más de 1.000 millones de personas hipertensas en el mundo. 60% de la gente que es hipertensa no saben que están enfermos. Imagínense eso, ¿no? Y es asintomático. Esas manifestaciones que aquí la gente, generalmente como mito la social, dicen que el dolor de cabeza, la epistaxis, ¿no? Los mareos es hasta medir tu presión, ¿no? Ah, está bien, pero no son manifestaciones propias de la hipertensión. El dolor de cabeza te puede dar por cualquier cosa. No es que cefalea igual a hipertensión. Es muy inconsistente. Generalmente es asintomático. Y no hay magnitud, la magnitud de la elevación de la presión no está en relación con la severidad del cuadro. Ahora, la única forma de saber que un paciente es hipertenso es midiéndole por la presión arterial. Es el único dato. Y hay que tomar por lo menos 2 veces la presión arterial con separación de tiempo. 1 o 2 semanas después se vuelve a medir y si sigue elevada, pues recién se hace el diagnóstico de hipertensión. Si es la primera vez que están tomándole la presión arterial y está elevada, pues no se puede diagnosticar hipertensión. Y la hipertensión es un parámetro que también utilizamos para la evolución del paciente, para ver si nuestro tratamiento está siendo adecuado. Es un parámetro de seguimiento, no solo de diagnóstico. Las complicaciones o los órganos que la presión arterial elevada dañan, pues miren, a nivel cardíaco hay una hipertrofia, lo que es decir, el ventrículo izquierdo tiene que pelear con una resistencia vascular periférica aumentada. Entonces comienza a hacerlo con mayor fuerza y va hipertrofiando el ventrículo. Pero como no hay espacio para el crecimiento hacia afuera, porque está cubierto por una serosa, el pericardio, entonces la hipertrofia se produce concéntrica, hacia adentro, y va disminuyendo la cavidad a la cual debe entrar la sangre. Entonces hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, al crecimiento hay una rémora, ya no, la aurícula izquierda ya no se puede vaciar totalmente hacia el ventrículo porque no hay espacio. Crece la aurícula izquierda y el lado izquierdo generalmente está afectado. Puede haber angina o infarto de miocardio, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca. Eh, Van a ver ustedes cuando hablen de insuficiencia cardíaca la próxima semana, una de las causas es la hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué tratamos la hipertensión arterial? Porque tenemos que evitar que se complique pues con todo esto. Y una de las complicaciones es la insuficiencia cardíaca. A nivel cerebral, los accidentes cerebrovasculares o los ataques isquémicos transitorios son manifestación de que hay problema hipertensivo. La enfermedad renal crónica, la enfermedad arterial periférica, la retinopatía, todo esto son complicaciones a las cuales la hipertensión arterial puede llevar a un paciente. Entonces, el objetivo terapéutico es pues reducir la presión arterial. Hay que bajar la presión arterial a menos de 140/90 como dato inicial para que ustedes recuerden.
¿Qué pretendemos los médicos al tratar hipertensión arterial? Bajar la presión a menos de 140/90 en la mayor parte de los casos. Porque dependiendo de las condiciones del paciente, esto ha ido cambiando. El JNC8, que es el Joint National Committee, que es un documento que sale cada determinado periodo de tiempo, cuando se reúnen expertos del mundo para hablar de la hipertensión arterial, en base a sus estudios, etc. Y ellos son los que ponen los lineamientos diagnósticos y terapéuticos y de pronóstico de esta enfermedad. En el último, que es el número 8 de esas reuniones que hacen, se ha determinado que el objetivo técnico debería ser mantener la hipertensión arterial en personas que no tienen complicaciones, ya hemos visto cuáles son, y son menores de 60 años, debe estar en menos de 140/90. Si la persona no tiene complicaciones, pero es mayor de 60, basta bajar la sistólica a menos de 150 y la diastólica a menos de 90. Para los pacientes que tienen diabetes, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, el objetivo ya es más estricto. Hay que bajar a menos de 140, a menos de 80. En los pacientes que tienen insuficiencia renal severa, los que están con una proteinuria mayor de 1 gramo, en ellos hay que bajar a menos de 125/75. Y en los que tienen solo presión elevada, la sistólica, a menos de 140 hay que bajar la presión sistólica. Entonces, estos objetivos ya son más específicos para ciertas condiciones. Pero en la mayor parte ven es menos de 140/90. Y al paciente, pues lo que hay que hablarles es de que vamos a reducir la morbimortalidad y hay que explicarles los posibles problemas que puede tener en una enfermedad que es silente, que a la larga lo va a matar, pues, ¿verdad? Y a veces hay que tener mucho cuidado con la selección del medicamento porque los efectos adversos a veces son peor que la enfermedad. Un tipo que vive normal y de pronto dicen que tiene hipertensión y comienza a tomar medicamentos que le producen dolores y molestias gástricas, mareos o cosas, ya no le va a gustar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha precaución y cuidado en la aproximación terapéutica en el paciente en esta enfermedad de hipertensión arterial. El el JNC8 propone un esquema terapéutico que divide a los pacientes en los que la población general que no tiene diabetes o insuficiencia renal y los diabéticos con insuficiencia renal o insuficiencia renal. Y vean ustedes a los que tienen más de 60 años y los que tienen menos de 60. Ya hemos visto esto. Aquí es bajar a menos de 150/90. Y por el otro lado, los diabéticos que no tienen insuficiencia renal con la meta exactamente igual de menos de 140/90 y van al mismo tratamiento. Los 4 grupos de primera línea para el tratamiento de insuficiencia cardíaca: diuréticos tiacídicos, inhibidores de la ECA, antagonistas del receptor de la angiotensina y los bloqueadores del canal de calcio, solos o en combinación. Esto es lo que proponen. Y luego, a los pacientes de cualquier edad o raza que tengan insuficiencia renal, con o sin diabetes, pues hay que iniciar el tratamiento ya no con cualquiera de estos, sino con inhibidores de la ECA o antagonistas de los receptores de la angiotensina. Solos o en combo. En combo significa en combinación, ¿verdad? Bien. Normalmente el acercamiento terapéutico en estos pacientes eh, es un acercamiento incremental, es decir, escalonado. Son escaleras que hay que ir llevando a cabo a través del tiempo. Normalmente se toman entre 4 y 6 semanas para evaluar los resultados. En algunas escuelas, que ahora ya no se acepta mucho, cuando un paciente se le encontraba con una hipertensión arterial
leve, es decir, el primer grado de hipertensión, que luego vamos a ver. Se empezaban medidas higienodietéticos, es decir, se empezaba a hacer cambios en el estilo de vida del paciente durante un mes para ver si eso modificaba. Y después recién se empezaba con medicamentos. Se empieza con una monoterapia, se va a una terapia incremental con otro fármaco, con otro mecanismo de acción y luego se puede llegar hasta 3 fármacos. Todos son incrementales excepto los diuréticos tiacídicos. La hidroclorotiazida, como les decía, la clase de los diuréticos, es la única que tiene eh, bueno, es la única que tenemos en nuestro medio y esta tiene un efecto diurético inicial, pero luego es un inhibidor de los canales de potasio y con eso produce vasodilatación y la presión arterial baja, pero de manera lenta, sostenida, no hay mareos, no hay síncope de la primera dosis. Hay muchos de los medicamentos que afectan la resistencia vascular periférica, los vasodilatadores. Estas sustancias están sujetas posiblemente a este efecto de la primera dosis, que es el mareo o la pérdida de conocimiento después de una dosis plena. Por eso se empieza con la dosis efectiva mínima y se va incrementando poco a poco hasta llegar a la dosis de mantenimiento. Por eso se llama dosis incremental. Poco a poco hasta llegar al- a la dosis de mantenimiento. ¿Por qué se justifica tratar a estos pacientes? Miren, por cada 20 milímetros de mercurio que suba la presión sistólica o 10 la diastólica, se incrementa al doble el riesgo de complicaciones de órganos blancos. Todos esos órganos que hemos visto, vaso sanguíneo, riñón, corazón, cerebro, retina, etc. Entonces, el objetivo es reducir la presión arterial rápidamente, porque si no, vamos a tener por cada 20 minutos que va hacia arriba, la diastólica, la sistólica o la diastólica 10, vamos a tener problemas, ¿verdad? Se ha visto que si mantenemos la presión bajo estos valores, vamos a disminuir la posibilidad de accidentes cerebrovasculares hasta un 40%, 25% menos de infarto, 50% menos de insuficiencia cardíaca. Entonces sí tiene un valor en prolongar la vida del paciente, la calidad de vida, etc. Lo ideal es descubrir la hipertensión tempranamente. De ahí que han visto ustedes seguramente en las ferias de salud, en la calle, estudiantes de otras universidades, de nuestra universidad, tomando la presión arterial a los transeúntes, a los que caminan por la calle. Señor, venga, mírese su presión. ¿Para qué? Para identificar personas que posiblemente tengan hipertensión y a través de un tratamiento evitar que se compliquen. Porque estos son complicaciones y las van a ver ustedes, la insuficiencia cardíaca la van a estudiar. Conmigo el día martes vamos a ver el infarto. El accidente cerebrovascular no lo vamos a estudiar en la materia. Vean las modificaciones. Estas son las intervenciones no farmacológicas. Normalmente los médicos decimos al paciente que no tiene que tomar alcohol, que no tiene que fumar, que tiene que tener una dieta saludable, pero no es para todas las enfermedades, pues. No, y no es que no repetimos como loros ese discurso, sino en los pacientes en los que eso nos va a ayudar o coadyuvar al tratamiento farmacológico. Entonces, vean, decirle a un paciente que reduzca el peso por cada 10 kilos que pierda, puede bajar hasta 20 milímetros de mercurio en la presión. Mucha gente con solo bajar el peso ya no son hipertensos. La comida, es la TASH, que es la comida, el alimento, la comida mediterránea, hasta 14%. La reducción de la sal hasta 8%. La actividad física hasta 9%. El dejar de consumir alcohol no es mucho, ¿no? 4 milímetros.
9 milímetros o máximo 8 milímetros. La que más reduce es la baja del peso. Luego los alimentos, 14 milímetros. Luego viene la actividad física. Entonces, hacer ejercicios, comer sano, bajar de peso, dejar de consumir sal y el alcohol, pues también colaboran. De manera de broma, miren, este tipo dice, pues, mi médico me ha dicho que solo puede tomar un vaso de alcohol, pero tampoco es una jarra, ¿no? Y hay gente que es así, me echa un vasito y el vasito es dos botellas ahí. La estrategia farmacológica está orientada a estas cosas. Tenemos que reducir la resistencia periférica. Tenemos que disminuir el gasto cardíaco. O podemos disminuir el volumen de líquido corporal o disminuir la presión arterial. Y normalmente cuando la presión arterial baja, hay una taquicardia refleja, pues, porque ustedes saben que los receptores, los vasos receptores carotídeos y aórticos, detectan una baja de la presión, inmediatamente activan el sistema simpático para que taquicardice o produzca vasoconstricción, ¿no? Y a veces se produce también esta baja de presión, produce edema, porque hay mayor actividad de la ranita. Dentro de los fármacos que usamos para el tratamiento antihipertensivo, podemos hablar de los de primera línea y los de segunda línea. Esto en relación a los cuatro criterios de la OMS, y sobre todo los primarios, eficacia y seguridad. Un médico general, como el que, como ustedes van a salir de la facultad, los que forman la facultad de medicina son médicos generales, y un médico general debe saber manejar la hipertensión arterial con medicamentos de primera línea. Estos son los inhibidores de la ECA, son los bloqueadores del receptor de la angiotensina, los diuréticos tiacídicos y los bloqueadores de canales de calcio. Cuatro grupos de fármacos que son relativamente fáciles de manejar, no tienen efectos adversos severos, como lo tienen los otros, el grupo de segunda línea, que está reservado para especialistas. Si tú manejas un paciente y has usado el primer fármaco, has agregado un segundo y has agregado un tercero, y el paciente sigue hipertenso, lo tienes que mandar a un especialista. Y el especialista ya verá con la experiencia que tiene de reemplazar o utilizar otro tipo de fármacos, que tienen mucho más efectos adversos y se requiere una capacitación, una formación de especialidad para manejarlos de buena forma. Los bloqueadores beta están ahí oscilando. En algunas escuelas los ponen en el lado de primera línea. Estaban el JNC en sus primeros, eh, digamos, en las primeras guías terapéuticas que solían mandar o imprimir y distribuir en el mundo. Ellos decían que los beta bloqueadores estaban dentro de los primeros, de la primera línea del tratamiento. Pero luego se ha visto que esto incrementaba una serie de problemas cardiovasculares y el riesgo de que un médico general maneje un beta bloqueador para pacientes a largo plazo y con complicaciones que generalmente hay, no era parte de lo que se quería. No, pero ah, hay, de acuerdo a la escuela, hay personas que dicen que se puede usar los beta bloqueadores inicialmente, pero no es así. Cuando vamos a elegir el tratamiento, normalmente, bueno, algo que no sé por qué me saltó la slide o no lo tengo puesto, la clasificación de la hipertensión arterial está en función a cuántos milímetros de mercurio por encima del valor normal ha subido la presión. De 90 hasta 99, la diastólica es la hipertensión estadio 1. Y de 100 para 100 hasta 110 es la hipertensión estadio 2. En ambas presiones, en ambos lados, el incremento de 10 milímetros de mercurio
es uno u otro estadio. Normalmente el estadio 1 requiere una monoterapia y el estadio 2 requiere ya una terapia combinada desde un comienzo. Para seleccionar los fármacos que vamos a utilizar, hay dos criterios. Uno, el criterio de la edad, y el otro es el criterio de la patología subyacente o concomitante en el paciente. Cuando hablamos de criterio de la edad, pues vamos a hablar de jóvenes y gente mayor. Una persona joven que hace hipertensión generalmente tiene una hiperreninemia. La renina en plasma está elevada. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, eso significa esto, se ha activado. ¿Por qué? No sabemos. Pero esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta la renina. Y si aumenta la renina, hay mayor angiotensina 1, mayor angiotensina 2, vasoconstricción, elevación de la presión arterial. Mientras que en la gente mayor, en la gente vieja, la hipertensión es hiporreninémica. ¿Eso qué significa? Que no hay una activación de este sistema. Lo que pasa es que la gente ya cuando son mayores, hay una arteriosclerosis de los vasos sanguíneos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona más bien disminuye su actividad, hay menor renina. Entonces, esto nos permite hacer un enfoque terapéutico. En la gente joven, hay que ir a atacar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y lo vamos a hacer con inhibidores de la ECA o bloqueadores de la angiotensina, del receptor. Mientras que en la gente vieja nos interesa producir vasodilatación simplemente. Y lo vamos a hacer con bloqueadores de los canales de calcio, que es un fármaco de elección para gente mayor, o tiazídicos. Estos tiazídicos, no por su efecto diurético, sino vasodilatador a largo plazo, pues nos van a servir en la gente vieja. Ahora, no es una separación totalmente absoluta esta. Vamos a ver que podemos combinar fármacos de ambos lados, tanto para jóvenes como para gente mayor. Miren, en los menores de 55 años, el tratamiento debería ser hecho por IECAS o BRAS, los ARAS. Y en la gente mayor debíamos utilizar bloqueadores del canal de cáncer. Pero si estos no responden, podemos unir A más C. Y si no responde, podemos añadir D, que son los tiazídicos. Los beta bloqueadores que estaban puestos aquí en el anterior slide, este de acá, que en la gente joven, en algunas personas funciona bien, no es algo que podamos siempre implementar. Por eso es que A, C y D nunca se combinan ECAS y ECAS con ARAS, obras. O es esto o es aquello. Ambos no, porque hay una irracionalidad en la combinación. ¿Para qué vas a bloquear los receptores de algo que ya no se produce? Y si vas a usar bloqueadores del receptor, ya no te interesa bloquear la enzima. Si se produce angiotensina 2, pues no va a tener dónde actuar. O sea, no es racional usar. Entonces, A, C y D son las únicas probabilidades de combinación. Y si no responde, pues a eso llamamos hipertensión resistente y esto es lo que tenemos que mandar a un especialista. Ahora, el criterio de enfermedad concurrente es que eso que hemos hablado, que si es joven o es mayor, es un criterio, pero hay algunas condiciones que obliguen al uso de ciertos fármacos. Y estas son las enfermedades concurrentes. Un paciente hipertenso puede tener en porcentaje, ven ustedes, diabetes, hay una gran posibilidad. Angina de pecho, enorme. Que tengan hiperlipidemia, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio previo, insuficiencia renal, asma. Estas condiciones
que están generalmente acompañando al paciente hipertenso van a forzarnos a indicaciones farmacológicas. Queramos o no, tenemos que usar cierto tipo de fármaco que beneficie a ambas enfermedades, tanto a la hipertensión arterial como a la angina de pecho o a la diabetes. ¿No? Y esto en la siguiente gráfica lo van a ver. Vean ustedes los diuréticos, por lo general, puedes usarla con cualquier patología concomitante, excepto en el infarto de miocardio y en la insuficiencia renal crónica. Los IECA son otros que se usan en gran parte de los problemas cardiovasculares, más hipertensión, ¿verdad? Alto riesgo de angina de pecho, diabetes, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, problemas crónicos renales, en todos se usan los IECAS. Nosotros solo cuando, por ejemplo, de primera línea podría ser, o segunda los BRA cuando hay diabetes, ¿no? Se pueden utilizar en ciertos casos, pero no en todo. Los diuréticos y los IECA son los fármacos que se ajustan mejor a estas patologías concurrentes con la hipertensión arterial. Voy a utilizar un gráfico, un arquetipo que me va a permitir ir viendo por dónde es que actúan estos fármacos de estos grupos y por qué sirven para hipertensión. Vamos a ver el tema vascular, vamos a ver el tema renal, el tema cerebral y el tema cardíaco. Pues vamos a ver eh, fármacos que actúan a nivel cardíaco. Y vamos a empezar con la primera, con los inhibidores de la ECA. Estos fármacos que hacen, inhiben la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y con esto reducen la vasoconstricción, obviamente la liberación de aldosterona. Y la resistencia vascular periférica disminuye y la retención de sodio y agua también. Entonces, eh, normalmente estas patologías se las maneja siempre con la vía oral. Imagínense, son enfermedades que vamos a usar medicamentos de por vida. No hay curación. Y no nos queda otra que usar medicamentos de por vida. Y la vía oral es la única, no vas a estar inyectando todos los días. En muy pocas patologías como la diabetes, por ejemplo, insulino dependiente, es que usamos la administración parenteral, porque no hay pues insulina para vía oral ni por otras vías. Se está probando la insulina por vía inhalatoria, pero todavía no está generalizada, tiene muchos problemas. Por ahora, la única que manejamos por vía parenteral, una enfermedad crónica de por vida es la diabetes. Estas se hacen por vía oral, todo es por vía oral, son muy bien, tienen muy buena, bueno, dependiendo del fármaco hay una variable, pues una variabilidad enorme, pero todos tienen bastante buena biodisponibilidad. Metabolismo, algunos son metabolizados en el hígado, son profármacos, se eliminan por vía renal y se usan estos inhibidores de la ECA en pacientes hipertensos que además sean diabéticos o tengan enfermedad renal, porque son especialmente buenos como profilácticos de lesiones vasculares en pacientes diabéticos y en pacientes con falla renal crónica. Obviamente aquí hay algunos condicionamientos que vamos a ver después. Los efectos adversos de estos fármacos, el más común es la tos seca. Pueden haber alteraciones del potasio, como una hiperpotasemia, y el angiodema que se produce más en gente de color. Los agentes, todos ellos terminan con pril, no el enalapril, el lisinopril, etc. Los que están con puntos, estos dos son los que en nuestro medio existen. Había el captopril, se lo ha retirado. Este es el abuelo de todos ellos. Este es el primer fármaco que se ha alargado al comercio de este grupo, allá por los años 80. Ha hecho furor. Este ha cambiado la historia de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca. Ahora ya se lo ha retirado.
porque tiene pues más efectos adversos que el resto y vamos a estudiar un poco eso. En la actualidad los dos que más se utilizan son el lisinopril y el enalapril. Todos terminan, y al final todos terminan con pril, ¿no? Si ven, van a algún país o algún lado donde hay algún pril, eso es un inhibidor de ECA. ¿Cómo es que trabaja el sistema este del sistema renina-angiotensina-aldosterona? A nivel hepático se produce la angiotensinógeno. La renina, producida en el aparato glomerular, convierte este angiotensinógeno a angiotensina 1. La angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2 por la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta pasa a ser angiotensina 2 y de angiotensina 2 a angiotensina 3 y 4 a través de una aminopeptidasa. La ECA, además, tiene efectos muy similares a las quinasas y eleva la producción de prostaglandinas. Y la quinasa inhibe la forma, es decir, estimula la formación de bradiquinina, que vamos a ver luego. La angiotensina 2 y 3 tienen efectos sobre los vasos sanguíneos, produciendo contracción, sobre la aldosterona, estimulando la retención de agua y de sodio, produciendo pérdida de potasio, y a nivel de los glomérulos, el receptor de la angiotensina 2 contrae la arteria eferente. Cuando esta contracción se pierde, van a ver después, estos fármacos pueden producir insuficiencia renal por, por la pérdida de esta contracción. Y las prostaglandinas dilatan las arteriolas aferentes y la bradiquinina también. Entonces vamos a ver después este efecto conjunto cómo puede ser perjudicial. Ahora la angiotensina 4, que se forma a partir de la 3, tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Y el efecto que tiene es sobre las funciones cognitivas. En la actualidad, en la FDA se está estudiando un análogo de la angiotensina 4 para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que mejora la parte cognitiva del paciente. Todavía no ha salido a la venta, ¿no? Bien, ahora hemos visto cómo funciona, ¿no? Y qué efectos tienen. Entonces, los inhibidores de este sistema tienen como mecanismo de acción, por un lado, inhiben directamente a la renina, ahí está el alisquiren, que en nuestro medio no hay, y los inhibidores de la ECA, que son otro grupo que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, que no se va a convertir más la angiotensina en angiotensina 2. Si esto sucede, pues va a incrementarse la concentración de angiotensina 1, la renina también, ¿no? Y lo que no va a haber es angiotensina 2. Los BRA o ARAS, que también se los llama antagonistas del receptor o bloqueadores del receptor de la angiotensina, este tipo de fármacos lo que hacen es bloquear el receptor de la angiotensina. Es el AT1 generalmente. Ese AT1 eh, lo que hace es decir, cuando está ocupado el receptor AT1 no va a haber la vasoconstricción ni el efecto sobre el sistema de la aldosterona. Los efectos son, al bloquear la quinasa, aumenta la bradiquinina y aumentan las prostaglandinas, también la sustancia P, pero básicamente las que van a dar manifestaciones importantes son la bradiquinina y las prostaglandinas. Y estas están asociadas con el angioedema. La bradiquinina se la ha asociado con el angioedema que se produce en los labios y la tos seca irritativa, porque esta tos seca es una irritación del centro medular de la tos.
y el paciente tiene tos y a veces es insoportable y es motivo de no adherirse a la terapia y hay que cambiar el fármaco. Y normalmente cambiamos a los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Los IECAs hacen esto. En los vasos sanguíneos, lo que vamos a obtener con los inhibidores de la ECA es vasodilatación. Va a bajar la presión arterial. A nivel de la aldosterona, pues menos aldosterona, porque va a haber menos renina, menos efectos mejor de la angiotensina 2 sobre este sistema, y va a haber pérdida de sodio y agua, disminución de la presión arterial, y básicamente lo que vamos a tener es una disminución de la presión arterial. Y esto es el motivo por el que son fármacos de primera línea en el tratamiento de hipertensión. Ahora, el efecto adverso puede ser pues, una hipotensión postural con ellos. Producen disminución de la presión arterial. En la primera dosis puede haber el efecto de la primera dosis, el síncope de la primera dosis. Por eso es que hay que empezar con la dosis efectiva mínima para que no haya este problema. Y no debe combinarse, ¿no? Ambos IECAS con BRAS. La retención de potasio lleva a hiperpotasemia. En los glomérulos hay una dilatación de las arterias eferentes, disminución del flujo de la filtración glomerular. Hay menos flujo hacia los glomérulos y hay menos filtración. Por eso es que están contraindicados cuando hay falla renal o estenosis bilateral de la arteria renal. Que esta es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial puede ser idiopática y puede ser secundaria. La idiopática es de la que estamos estudiando ahora, la que no sabemos la causa. Y la secundaria es la que es producida por una estenosis de las arterias renales o por algún trastorno endocrinológico. Tratable. Si tú me quitas ese problema, desaparece la hipertensión arterial. Cuando es secundaria, pues se quita la etiología. Cuando es idiopática, no sabemos dónde tenemos el tratamiento solo sintomático. Esta, este efecto es el que puede llevar al paciente a una insuficiencia renal. Bueno, cuando hay falla renal, los inhibidores de la ECA pueden disminuir la proteinuria. Y esto es uno de los efectos interesantes en los glomérulos. Y es usada justamente en las enfermedades que llevan a la nefropatía, como la diabetes mellitus, la falla renal crónica y el síndrome nefrótico, en las que hay proteinuria, ¿no? Entonces, idealmente los IECAs deben usarse en pacientes que tienen diabetes, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, además de ser hipertensos. Entonces, la forma en que trabajan lo hacen inhibiendo la ECA. No se forma la angiotensina 2 y esta no actúa sobre sus receptores. Entonces, lo que vamos a tener es una disminución de la angiotensina 2, que no va a poder producir sus efectos a mayor actividad simpática, va a haber una mayor vasodilatación de los músculos y una menor resistencia o una menor retención de agua y de sodio. Que esos son básicamente los efectos que ocurren con el uso de estos inhibidores. Hay dos subtipos de receptores de la angiotensina. El uno, y han sido ya clonados y estudiados, ¿no? El uno y el 2. El uno es metabotrófico, es el que explica la mayor parte de los efectos que producen estos fármacos. Están mediados por el AT1. El AT2 es
también ha sido clonado, pero está más relacionado con tejidos fetales. Probablemente tiene que ver con la proliferación de tejidos. El crecimiento fetal parece estar asociado con este receptor. Es un antiproliferativo en ciertos órganos, que también es un efecto bueno, ¿no? Y el receptor AT4 que está interrogado, si hay autores que están proponiendo este receptor, pero no se sabe todavía para qué, cómo funciona, ni tampoco qué fármacos pueden ser usados para algún beneficio en alguna patología. Lo que sí conocemos bien es el receptor AT1 y el AT2. Estos dos tienen efectos. Mira, el AT1 produce vasoconstricción, hipertrofia de miocitos y antinatriuresis. Y el AT2 es antiproliferativo, es apoptósico, produce apoptosis de células en el sistema cardiovascular, es vasodilatador y cardioprotector. Entonces, la mayor parte de los efectos está mediado por el AT1. El AT1 produce vasoconstricción. Al bloquearlo, pues vamos a producir una vasodilatación que disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces, en resumen, estos fármacos inhiben la enzima convertidora de angiotensina, inhiben la degradación de la bradiquinina, aumentan la síntesis de las prostaglandinas, disminuyen la liberación de aldosterona y a nivel cardíaco disminuyen la remodelación del miocardio. Esto van a hablar cuando hablen de insuficiencia cardíaca. Toda la matriz celular va cambiando en la insuficiencia cardíaca y estos fármacos tienen la cualidad de detener o revertir esos cambios en la matriz celular. Por vía oral se administran casi todos. Hay uno solo que es el enalaprilato, que viene por vía intravenosa. Esto porque el enaprilato pues, no se absorbe por vía oral, o si lo hace muy mal. Esto nos ha salvado, pues, porque hay pacientes hipertensos que no tienen vía oral permeable, ya sea porque están con vómitos o se les ha hecho alguna intervención y no se puede dar por vía oral. Entonces se puede seguir el tratamiento para la hipertensión con el enaprilato por vía intravenosa. Los demás todos son por vía oral. En cuanto a la farmacocinética, pues profármacos son todos, excepto dos, el captopril y el lisinopril. ¿Qué significa que sean profármacos? Significa que necesitan ser metabolizados a nivel hepático y sus metabolitos son los que tienen el efecto. El captopril y el lisinopril son los medicamentos base que actúan como tal, no necesitan ser metabolizados. El captopril, incluso, sus metabolitos son activos para la hipertensión. La eliminación de estos fármacos puede hacerse en forma unifásica, bifásica o trifásica, dependiendo. Solo depuración de plasma por los riñones, pues el captopril. Es el de acción más corta y es el menos potente. Lo ha sido retirado de nuestro medio, ¿no? Y la bifásica es una depuración plasmática más una acción sobre la IECA, afectándolos, metabolizándolos. Esto es la mayoría de los IECAs. Y hay otros que van por una trifásica, no solo se depuran y son afectados por la ECA, sino que también tienen un alto volumen de distribución. Y son los que tienen mayor acción, mayor tiempo de acción, porque este volumen de distribución significa que salen del plasma y luego vuelven a entrar y vuelven a actuar. Y eso les da una vida media mucho más larga y son los de acción más prolongada. La clasificación farmacocinética de ellos, clase 1, 2 y 3, está en función a que si los productos son activos y si tienen metabolitos activos, eso es clase 1. Ahí está el captopril.
El captopril es activo y sus metabolitos también lo son. La clase 2 es que los fármacos son inactivos como tal, pero sus prototipos, perdón, sus metabolitos son los que van a ser activos. Y los de la clase 3 como el lisinopril, son activos, pero no son metabolizados, no hay metabolitos. El lisinopril actúa como tal y se elimina como tal. No, no es liposoluble, no pasa por metabolismo y es eliminado como lisinopril. En los usos de estos fármacos, pues la hipertensión arterial, cuando el paciente tiene aumento de la renina, pues es el fármaco de primera línea. Cuando el paciente tiene hipertensión más diabetes mellitus, estamos obligados a esto, al igual que cuando tiene falla renal crónica o síndrome nefrótico. ¿No? Esos son los fármacos también de elección. En la urgencia hipertensiva se usaba el captopril por vía oral, ya no tenemos el captopril. En las emergencias hipertensivas, el enalaprilato por vía intravenosa. En los pacientes que tienen historia de infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca, estos medicamentos disminuyen la mortalidad, prolongan la vida. Bien, cuando hay una duda en que si el paciente tiene o no un estado de hiperreninemia, si, perdón, si el paciente no sabemos si es una hipertensión arterial idiopática o es que es por una estenosis renal de la arteria renal. Entonces, la duda es, ¿esta hipertensión es idiopática o es secundaria? Si, si esa es la duda, el captopril permitía, haciendo mediciones de la renina, hacer o sugerir la probabilidad de una renovascular versus la esencial. Si la renina subía mucho, estaba sugiriendo que hay estenosis, que hay un problema renovascular. Y obligaba pues a intentar hacer confirmaciones por angiografía renal. Y si la elevación de la renina era muy baja o mínima, apoyaba más al diagnóstico de hipertensión arterial renal. Ahora hay formas de diagnóstico más efectivas a través de imagenología contrastada y demás de las arterias renales y la posibilidad de diagnosticarlas. Los efectos adversos de estos fármacos, en general, puedo decirles que son angioedema, tos seca, la disgeusia, que es una alteración del gusto, y las erupciones cutáneas que más se producen con el captopril porque tienen un grupo sulfidrílico que eh, que hacen que se produzca este efecto y no con los demás. Entonces vamos a usar los inhibidores de la ICA en pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan hipertensión arterial, en pacientes de alto riesgo y diabéticos, en infarto agudo de miocardio, nefropatía y en la protección cardiovascular en general, con enfermedades como la diabetes, insuficiencia renal, etc. Los efectos adversos que les he mencionado, normalmente los dividimos en efectos adversos específicos y estructurales. ¿Qué significa esto? Que algunos, como el captopril, mostraban efectos asociados a su estructura química. Los específicos o de clase son los que todos los IECAS producen, pero el estructural es porque algo tienen o no tienen. En este caso es el captopril que tiene un grupo sulfhidrilo que lo hace diferente. Este grupo sulfhidrilo es el que ocasiona la erupción, la neutropenia y la disgeusia.
Y van a ver ustedes que el captopril tiene este grupo sulfidrilo. Todos los demás son carboxilos, a excepción del fosinopril, que tiene un fosfinilo, que no tiene asociado nada especial a efectos adversos. Este sí. Y como les dije, hay dos que no son profármacos, el captopril y el lisinopril. Los demás todos son profármacos. Los efectos específicos, los que todos los PRILs tienen, primero son fetopáticos. Todos producen anomalías fetales, especialmente en el segundo y tercer trimestre. Hipotensión arterial que pueden ocasionar hasta en pacientes que no son hipertensos. Hipopotasemia, tos, más en mujeres asiáticas que en hombres. Insuficiencia renal, angioedema, más en negros que en blancos. Aquí pueden ver, este es el angioedema en labios, un engrosamiento muy pronunciado con inflamación del tejido subcutáneo. La tos es no productiva, ¿no? Y se acompaña con una hipersensibilidad y ardor en la garganta. Más o menos las incidencias que pueden encontrar en los que hacen estadística de efectos adversos, en algunos lugares reportan hasta 35% de los pacientes pueden desarrollar esto. La presión arterial baja hasta en personas normotensas. Si un individuo que no es hipertenso y necesita por otra indicación, un IECA puede tener hipotensión, ¿no? Y normalmente esta hipotensión puede presentarse en pacientes deshidratados. Y hay un riesgo de síncope con la primera dosis, lo que les decía. Nunca hay que empezar, por ejemplo, un enalapril en dosis de mantenimiento, 20 miligramos. Se empieza con 5 y normalmente en la noche. ¿Para qué? Para que ese mareo y la sensación de desmayo pues se produzca cuando está en la cama y no conduciendo su vehículo o manejando algún equipo de alta precisión en la que ocasione problemas, si se mate o mate gente, ¿no? Y luego, de acuerdo a la tolerancia, se va incrementando la dosis cada 3, 4 días y se va hasta llegar a la dosis de mantenimiento que quieran. Luego tenemos la, la hiperpotasemia, que es un problema. Esto normalmente se hace mucho mayor cuando usamos ahorradores de potasio, cuando damos suplementación de potasio a pacientes que usan diuréticos. Y el angioedema, ¿no? Y algunas veces hasta fiebre. Esos son los efectos que todos ellos tienen. Y lo que les decía de la insuficiencia renal inducida por IECAS. Normalmente, cuando hay una disminución de la perfusión renal, quien mantiene la filtración glomerular es una vasoconstricción que produce la angiotensina 2. Y si nosotros bloqueamos la producción de angiotensina 2, no va a haber esta vasoconstricción. Y peor aún, la bradiquinina va a producir mayor vasodilatación, menos perfusión, menos producción de orina y vamos a llevar al paciente a una insuficiencia renal. O sea que hay que tener cuidado y no hay que administrar esta contraindicada a pacientes con falla renal. Vamos a empeorar las cosas. Está contraindicado usar cuando hay estenosis bilateral de la arteria renal, en el embarazo, en la hipercalemia. Si el paciente tiene potasio alto, no se puede usar IECAS. Cuando hay hipersensibilidad a los IECAS, cuando la creatinina es más de 3 miligramos, esto está hablando de una falla renal severa, y la estenosis aórtica o la cardiomiopatía obstructiva también contraindican el uso de los IECAS. Los dos que les he mencionado, el enalapril y el lisinopril, los dos fármacos que tenemos en nuestro medio, tienen dosis muy parecidas, ¿ven? Se puede usar desde 5, que es la dosis efectiva mínima, hasta una dosis máxima de 40 miligramos. Y
En mantenimiento, la dosis de mantenimiento normal es de hasta 40 años, pero la dosis máxima del enalapril es de 40 y del lisinopril es de 80. ¿Qué interacciones tienen los IECs? Con los diuréticos, ahorradores de potasio, obvio, vamos a incrementar la hiperpotasemia. Con los suplementos de potasio, lo mismo. Con los AINES, van a bloquear el efecto antihipertensivo porque además ellos producen incremento de la prostaglandina, como hemos visto. Y si es parte de su efecto terapéutico las prostaglandinas, al dar AINES vamos a disminuir el efecto antihipertensivo. Los antiácidos también disminuyen la biodisponibilidad de ellos. Entonces, al disminuir la biodisponibilidad, vamos a tener menor efecto terapéutico. Y esto es interesante. La gente que consume locoto, locoto o todos estos, ¿cómo se llama? Pues esta especie de plantas. Bueno, ¿dónde están el pimentón? Los pimentones picantes. eh, Tienen una sustancia que se llama capsaicina. Y la gente que toma IECAS más estos, estos frutos picantes como el locoto y demás, los jalapeños, pues van a acabar con una tos con mucho mayor incidencia que un paciente que no consume estos picantes. Entonces hay que indicar a la gente esta que no consuman estos productos, ¿no? Entonces ya hemos visto estos los inhibidores de LAICA. Ahora vamos a ver los antagonistas del receptor de la angiotensina 2. Estos, ¿qué hacen? Impiden el efecto de la angiotensina 2 en sus receptores. Entonces no va a haber vasoconstricción ni tampoco liberación de aldosterona. Se usa por vía oral, tienen que usarse por vía oral porque no hay otra. Si no, no servirían para tratar la hipertensión. ¿Y en qué casos usamos? Cuando el paciente intolera los IECAS. Son alternativa a los IECAS. Y cuando hay efectos adversos como la hipercalemia, el angiodema, pues esto no va, con ellos no ocurre. Entonces, por eso es que son una alternativa. Todos ellos terminan en sartán. Son el segundo grupo de fármacos que actúan sobre el sistema angiotensina-aldosterona. Y aquí hay pues muchos de estos, ¿no? El que había ya no lo he visto en Infomerc, es el eprosartán, que lo han retirado. El resto que están con el puntito azul, todos ellos hay en nuestro medio. Actúan en el AT1, ¿no? Y hay un aumento en la actividad del AT2 con una formación de bradiquinina, que es un vasodilatador y cardioprotector. Entonces, al bloquear el receptor AT1, la angiotensina va y actúa más en el AT2. Los efectos adversos de estos fármacos son similares a un placebo, o sea que no son importantes. Hay una disminución de la presión arterial, hay escasa o nula presencia de tos, que esto es lo importante, porque esta es una de las causas mayores de no adherencia a la terapia del paciente. Y tienen también un efecto sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Son capaces de detener y disminuir un poco el rellenamiento miocardio. Estos fármacos como el losartán, que es un brand no específico, este bloquea tanto el AT1 como el AT2. No, bloquea también la producción de tromboxano A2 y tiene un efecto antiagregante. El efecto úrico-súrico de losartán también es muy interesante porque se usa en pacientes que, además, si tiene gota, se beneficia la gota crónica. El losartán, además, es un agonista de estos, del piper gamma, que es básicamente es un activador
son receptores activadores de proliferadores de la peroximasas, que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Entonces va a mejorar mucho la resistencia a la insulina en pacientes diabéticos, que también se benefician de los sartán. El losartán ha tomado mucho espacio terapéuticamente en la actualidad. Hay muchos médicos que ya no van por los IECAS, van directamente a los losartán porque tiene efectos que son beneficiosos para gente que tiene otros problemas, como la gota, como la diabetes, que necesitan tener efectos antiagregantes, por ejemplo, como lo hacen los AINES, ¿no? Otro fármaco que merece atención entre estos es el telmisartán, que este es un agonista máximo de este pipergama, que son estas sustancias, son receptores que al ser estimulados o activados por esta proliferadores de la peroximales, eh, intervienen en los factores de transcripción, de regulación, de expresión de genes que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Esto vamos a hablar cuando hablemos de diabetes mellitus tipo 2. Pero son beneficios adicionales de estos fármacos. Tienen muy buena biodisponibilidad oral. Muchos de ellos depende. Hay algunos que tienen muy pobre también. La máxima lo tienen, la vida media, por ejemplo, máxima es del misartán y la mínima es de eprosartán. Por eso es quizás el eprosartán nunca tomó un espacio en la terapéutica. Lo trajeron, pero se lo han debido retirar porque no valía la pena, no se vendían. Los usos son similares a los de la IECA, es decir, para pacientes que tienen problemas de hipertensión y no toleran o no son eficaces los IECAs en ellos. No están exentos de tener efectos adversos. Vean ustedes, hay alopecia, hay granulocitosis, vasculitis, y en algunos casos hay un síndrome con el Olmesartan, hay el SPRU. El SPRU es una pérdida de peso con dolor abdominal y diarrea. Este es un cuadro que puede ser producido por el Olmesartan. El losartán se puede usar también en la hipertensión portal, en los pacientes cirróticos, en los que hacen varices esofágicas, sangrados, y para disminuir la presión en la hipertensión portal podemos usar losartán. Y el irbesartán, los cardiólogos algunas veces usan para el control del ritmo en la fibrilación auricular. No sé si este año van a hablar de antiarrítmicos. Quizás la doctora Crespo tendría que dar antiarrítmicos, pero creo que se ha quitado ese tema del contenido de la materia. Pero si hablan, van a hablar seguramente también algo del irbesartán. Eh, ¿Qué diferencia hay entre usar IECAS y ARAS? ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? O qué es mejor? Normalmente la diferencia entre estos dos es que unos incrementan la bradiquinina y los otros no. Los IECAS incrementan la bradiquinina, los ARA no. Entonces, ¿la bradiquinina es buena o es mala? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo bueno es que reduce la presión arterial porque es vasodilatador. Además, contribuye con los efectos antiisquémicos en pacientes que tienen isquemia miocárdica, angina, etc. Eh, la bradiquinina contribuye además con efectos favorables en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca y nefropatía diabética. Entonces tiene efectos protectores. Entonces, no hay estudios determinantes, pero se sabe que la evolución de estos pacientes es mucho mejor con los IECAS que con los ARAS. Lo malo de esto es que la bradiquinina está asociada al angioedema, a la tos y otros efectos secundarios.
puede llevar a esa insuficiencia renal que les he explicado hace un rato, no solo por bloqueo de la angiotensina 2, sino por las bradykininas que producen vasodilatación, al igual que las prostaglandinas, y pueden llevar a una insuficiencia renal. Y, en resumen, si buscan evidencias, hay estudios que se están llevando a cabo para comparar IECAS versus bloqueadores o antagonistas del receptor A1. Pero esos ensayos clínicos todavía están en marcha y no hay resultados concluyentes de algo que nos digan qué es mejor o qué no. Más son tendencias. Hay médicos que están usando directamente los sartán y otros que siguen usando el enalapril y sinopril como primera línea. ¿No? Esas diferencias entonces, pues ambos van a producirnos problemas complicados, no, no problemas, sino alteraciones en la concentración de sustancias, como por ejemplo la angiotensina 1, la angiotensina 2, la aldosterona. Todo depende del mecanismo pues, en el que van a actuar. Los IECAS bloquean la angiotensina 1, es decir, la producción de angiotensina 1-2, pero va a incrementar la angiotensina 1, va a disminuir la 2. La otra, pues van a incrementarse todo porque no actúa inhibiendo la producción de angiotensina 1 ni angiotensina 2. Lo que hacen es bloquear el receptor AT1 y ambas suben. Sube la renina, sube la angiotensina 1, la 2, y esto muestra, les muestro a ustedes, pues, una diferencia en las acciones y en las concentraciones en plasma de las diferentes partes de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las recomendaciones generales es que estos fármacos deben reducirse en caso de hipovolemia. Hay que tener mucho cuidado con la hiperpotasemia. También hay que tener cuidado con las complicaciones renales. No se deben administrar en personas embarazadas, no en estenosis bilateral de la arteria renal, no, o con mucho cuidado cuando hay insuficiencia renal o hepática. Y tenemos que tener paciencia con el efecto antihipertensivo, que se presenta más o menos una semana después de iniciar el tratamiento. Y se puede esperar hasta 6 semanas, un mes y medio, para tomar decisiones de incrementar otro fármaco o llegar a dosis máximas del fármaco que están usando. El losartán tiene una diferencia con el resto de los inhibidores de este receptor. Esto porque tiene un metabolito activo. Normalmente el losartán produce sus efectos muy tempranamente, ¿no? Entre 3 y 4 horas. Pero su metabolito, este CAT-3174, produce el efecto máximo después de la vida media del fármaco original. Entonces, el losartán tiene, y además tiene un efecto úrico interesante. Vean, este es el losartán. A la hora ya tenemos efecto de losartán, pero 3 o 4 horas después aparece un efecto mayor y que dura mucho más tiempo. Su vida media de este metabolito es de 9 horas, mientras que el losartán es solo de 2 horas. Pero cuando está terminando el efecto de losartán, aparece el máximo efecto de su metabolito y dura hasta 9 horas. Por eso es que losartán tiene, quizás es el fármaco que tiene mejor aceptación, ¿no?, que los otros. Bueno, tienen efectos largos también, como el irbesartán, además, pero tiene otros efectos. El losartán es el fármaco que quizás es el prototipo más usado en este grupo. Los efectos adversos: hipotensión arterial, hiperpotasemia, fetopatía. No se puede comprobar, pero se supone. Ahora no hay forma de demostrar que produzca pues daño fetal. Nadie va a dar a una mujer embarazada para ver si se produce o no. Se supone que son fetopáticos. Eh, Aparecieron después de los
IECAS. Los IECAS son fetopáticos y se supone que son también ellos. Hay alteraciones gastrointestinales, como todos los fármacos por vía oral, finalmente pueden producir alteraciones en el peristaltismo, en las secreciones, eh, sensación de plenitud, náusea, vómito. La hepatotoxicidad, con algunos de ellos, pero no con todos. Otro grupo el tercer grupo de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona son los inhibidores directos de la renina, como el alisquiren, que no hay en nuestro medio. Se usa como segunda línea para la hipertensión arterial. Y sus efectos adversos, como la hiperuricemia, la diarrea, el reflujo gastroesofágico, pues no lo hacen muy interesante para un médico alópata que quiera tratar a un paciente con hipertensión. No lo han traído a Bolivia. Los efectos adversos comunes de todos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona son la hipotensión y la hiperpotasemia. Cada uno tiene sus particularidades, ¿han visto? Aquí diarrea, reflujo, pero todos finalmente o producen hipotensión como efecto de hipotensión postural o hiperpotasemia. El, Normalmente las contraindicaciones comunes de todos ellos, la falla renal, la estenosis bilateral y el embarazo. En el primer trimestre producen problemas del sistema nervioso central y en el segundo y tercer trimestre defectos renales. Entonces, los inhibidores de los directos de la renina, como el alisqueren, estos lo que hacen es inhiben la activación de la renina. Eh, ¿En qué se los usa? Pues normalmente en combinación con otros antihipertensivos. Solos no se usa ese fármaco, ¿no? Y la diarrea, lo que les he dicho, la angioedema, que es problema de ellos. Otro grupo, los que actúan a nivel de los túbulos renales, al nivel renal. Allí están los diuréticos tiacídicos y otros diuréticos también que sirven en alguna situación de hipertensión arterial, especialmente en las crisis hipertensivas en las que se puede usar la furosemida para producir una hipovolemia y una vasodilatación por prostaglandinas que estimula la producción de la furosemida. Pero normalmente los diuréticos que se usan para a largo plazo en tratamiento de la hipertensión son los tiacídicos, que además de al comienzo disminuir un poco la volemia, lo que hacen es producir vasodilatación. Entonces son usados como primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. La hidroclorotiazida es la única que hay de las tiazidas. El resto de los diuréticos que hay, algunos de ellos, como la furosemida, se puede utilizar cuando el paciente está en crisis, es decir, en una crisis hipertensiva. Les he dicho que los tiazídicos tienen una dosificación fija, no es incremental. Con 12,5 miligramos de hidroclorotiazida vas a tener el efecto antihipertensivo que producen estos fármacos. Si aumentas más, pensando que esto va a bajar más la presión arterial, estás equivocado. Lo único que vas a tener es mayor efectos adversos. Por eso es que se dan en dosis fija. Y las combinaciones de fármacos en la hipertensión arterial, que ya vienen hechos por las casas farmacéuticas, pues vienen ya con la dosis fija de 12,5. En el comercio no hay de 12,5, hay de 50 miligramos. Y son ranuradas y se pueden partir a la mitad 25 y la mitad 12,5. O sea, un cuarto de la tableta es la dosis diaria necesaria. Y siempre los diuréticos se administran por la mañana
máximo hasta las 4 de la tarde, porque de otra forma lo vas a tener en la noche al paciente sin poder dormir y miccionando cada vez al tener que levantarse y ir al baño. Entonces, los diuréticos de asa pueden servir en casos de crisis hipertensivas, las tiazidas y los ahorradores de potasio cuando se va a usar diuréticos a largo plazo que pueden ocasionar hipopotasemia, se puede asociar con algún fármaco ahorrador de potasio. No, los diuréticos tiacídicos, ya les he explicado en la anterior clase, no voy a repetir todo este asunto, son secretados dentro del lumen del tubular, van hasta el tubo contorneo distal, bloquean el cotransportador sodio-cloro y lo que van a producir es pues, un aumento de la diuresis, no muy grande, hay pérdida de potasio y de magnesio, se reduce la excreción de calcio y de uratos, y sobre todo lo que nos interesa, la apertura de canales de potasio, lo que lleva a una vasodilatación. Por eso es que son fármacos de primera línea en la hipertensión. No es porque produzcan pérdida de orina y que te produzcan hipovolemia, porque para producir hipovolemia hay otros fármacos que son mucho más potentes. En este caso solo es por la vasodilatación directa, que se produce progresiva y lentamente. No hay hipotensión postural, no hay el síncope de la primera dosis, sino que es un efecto progresivo, lento y sostenido. Y con una dosis fija de 12,5 de hidroclorotiazida, pues lo tienes al paciente, si es que responde a la hipertensión a un monofármaco, pues, si no, hay que asociar con otro. Todas estas cosas ya hemos hablado cuando hemos hablado de diuréticos. Nada más van a revisar. Creo que no hay muchas cosas nuevas que puedo decir sobre estos diuréticos en la hipertensión arterial. Todo esto ya he mencionado en la anterior clase para que revisen simplemente su rápida absorción gastrointestinal, después, todo esto hemos hablado, ¿no? Eh, es muy variable la vida media de acuerdo al fármaco. Reducen la presión arterial y el riesgo asociado a enfermedad arterial coronaria e infarto. O sea, el usar un diurético en un hipertenso y reducimos la presión arterial, con esto reduce también el riesgo de angina de pecho y de infarto. Son primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial porque son efectivos, seguros y baratos. Son de los fármacos antihipertensivos los más baratos pues, y son efectivos además. Sus efectos, ya los hemos visto, pueden ser metabólicos y algunos como la debilidad, la impotencia y ocasionalmente erupciones cutáneas. Pero el resto es potasio, ácido úrico, etcétera, ¿no? Glucosa que hemos hablado. Ujú. La hipopotasemia inducida por tiacídicos es un problema a largo plazo porque el paciente va a tener una diuresis incrementada con pérdida de potasio. ¿Y cuándo es que hay que suplementar potasio? Pues normalmente cuando al comienzo, si es que el potasio está con menos de 3.000 equivalentes por litro, ya hay que suplementar. Cuando estando en tratamiento eh, de una insuficiencia cardíaca se usan estos, hay que también suplementar. Y cuando se usa digital, sobre todo porque las alteraciones del potasio incrementan la la posibilidad de toxicidad de los digitálicos, como he dicho en la anterior clase, ¿no? Bien, a ver, que de nuevo hay en esto, creo que nada, la dosis, ya les he dicho 12,525 miligramos. No se incrementa la dosis, si incrementas vas a tener más efectos adversos, nada más.
Sus efectos con la glicemia es que pueden empeorar la tolerancia a la glicemia, puede haber hiperglicemia y también se pueden alterar los niveles o elevarse los niveles de litio y de los triglicéridos con algunos de estos fármacos, ¿no? Bien. Las ventajas de usar la hidroclorotiazida que hace sinergismo con otros antihipertensivos. Cuando se usan dos fármacos y uno de ellos es la hidroclorotiazida y sinergia, hay un mejor efecto de ambos, ¿no? Su efecto puede disminuir también eh, la carga de cloruro de sodio y refuerza el efecto antihipertensivo de los otros. Las desventajas, pues que todas las ventajas son los problemas metabólicos que produce la hidroclorotiazida. Aumenta la glicemia, el cáncer, el ácido úrico, el colesterol, eso, entonces, a eso me refiero. Ya, esos son los diuréticos. Entonces ya saben que el efecto acá es el potasio, canales de potasio que producen vasodilatación, y al comienzo la diuresis moderada que ocasiona. Ahora vamos a ver los vasodilatadores directos del músculo lisovascular. Aquí están los bloqueadores de los canales de calcio. Estos que hacen inhiben que el calcio entre a las células del músculo lisovascular, ¿verdad? Entonces reducen la contractibilidad y la resistencia muscular periférica. Se dan por vía oral, tienen metabolismo hepático, se excretan por vía renal y fecal y se usa en pacientes ancianos. Hemos dicho que es en los que es primera línea, ¿no? Y en pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica aislada, solo la presión arterial sistólica está elevada. Hay efectos adversos que producen como el edema periférico, esto es muy común con los vasodilatadores estos, porque todos los vasos pues dependen de su contracción del calcio. La constipación es muy común porque el tubo digestivo, toda la contracción está regida por el calcio. Incluso a nivel cardíaco, los que actúan a nivel cardíaco disminuyen la contractibilidad, disminuyen la conducción, tienen efectos negativos a todas las funciones del miocardio. Entonces, hay efectos asociados a la falta de calcio en las células. Hay dos grupos o tres grupos de fármacos en realidad acá. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho que hay cuatro grupos efectivos de primera línea. Ya hemos visto los inhibidores de la angiotensina, hemos visto los tiazídicos, hemos visto los inhibidores de la ECA y ahora estamos viendo el último que es los bloqueadores de los canales de calcio. Y dentro de estos están todos estos que terminan en los dipinos y dos que no son eh, dihidropiridinas, que son el diltiazem y el verapamil, que no terminan con hipino. Entonces vamos a ver que hay dos grupos, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son las que tienen una selectividad hacia los vasos sanguíneos. Esos son los dipinos. Y los que tienen una selectividad hacia el corazón, en disminuir la contracción, la frecuencia, la conducción, todo aquello, son las no dihidropiridinas, donde están el diltiazem y el verapamil. Químicamente, estos fármacos están en tres grupos. Los dos primeros son los no dihidropiridínicos, el verapamilo y el diltiazem. Uno, el verapamilo, es del grupo de las benzotiazepinas y las difenilalquilaminas, pues está el diltiazem. Y dentro de las dihidropiridinas están todos los dipinos. Esos son los que nos interesan, los dipinos, porque estos otros, el verapamilo y el diazem, más trabajan sobre el nivel cardíaco, mientras que las dihidropiridinas tienen mucha afinidad a nivel periférico. La disminución
de la resistencia vascular periférica, trabajan en músculos lisos de los vasos sanguíneos. Entonces producen vasodilatación y baja de la presión arterial, mientras que los no dihidropiridinos alteran las funciones cardíacas nada más. Esto van a ver y nos va a servir para otro tipo de problemas. Los efectos vasculares, dilatación arteriolar, el inotropismo negativo a nivel cardíaco, depresión del automatismo, todo esto a nivel cardíaco, dilatación arterial, no solo arteriolar, sino arterial. Actúan sobre vasos de resistencia más que de los de capacitancia. Los de capacitancia son las venas y los de resistencia son las arteriolas y las arterias. En esas es las que actúan. Tienen interacciones que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Con la digoxina, por ejemplo, los fármacos que son las no dihidropiridinas incrementan la concentración de la digoxina y la posibilidad de que haya toxicidad. Con los beta bloqueadores, la probabilidad de bloqueo auriculoventricular, depresión ventricular, inhibición sinusal, todas estas pueden ser efectos o que se buscan o que van a ser deteriorantes del estado del paciente. Los efectos adversos de fármacos que producen vasodilatación, pues, va a ser el enrojecimiento cutáneo, la cefalea y los mareos, la hipotensión arterial, el edema periférico, es que uno de los más comunes. Normalmente un paciente que toma amlodipino a las 2, 3 semanas comienza a quejarse que sus zapatos le ajustan, tiene un edema maleolar, puede precipitar insuficiencia cardíaca por disminución de la fuerza contráctil, puede haber bradicardia porque reduce el cronotropismo, bloqueos porque bloquea el cronotropismo y efectos gastrointestinales, obviamente, porque va a haber constipación, no va a haber peristaltismo o va a reducirse enormemente. Entonces, los efectos colaterales están asociados a la vasodilatación, ¿no? La vasodilatación, enrojecimiento, mareos, edemas periféricos, etc. También puede haber con algunos de ellos la hiperplasia gingival. La región gingival es hiperplásica y comienza a invadir los espacios interdentarios, que puede ser uno de los efectos adversos de estos fármacos. Los que trabajan a nivel cardíaco, bueno, la misma vasodilatación lo que ocasiona es un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque toda sustancia vasoactiva, ¿se acuerdan? Bueno, los que han hecho práctica conmigo, los que hacen, hemos visto en un simulador que todo fármaco que es vasoactivo produce vasodilatación, va a producir a través de los vasoreceptores un efecto taquicardizante. Y esto algunas veces en pacientes hipertensos con angina de pecho no es nada aconsejable porque vamos a aumentar las necesidades de oxígeno de un ventrículo isquémico, ¿no? Entonces esto hay que tomar en cuenta que toda sustancia que produce vasodilatación produce taquicardia y estos son vasodilatadores. Las contraindicaciones, pues cuando ya hay bloqueo, no usen. Si hay hipotensión, no usen. Y el síndrome de Wolff-Parkinson-White es la presencia de una rama anómala que une la aurícula con el ventrículo. Esta rama produce contracciones, circuitos de reentrada con taquicardias muy severas. Y en ellos no hay que usar estos bloqueadores AB porque estamos bloqueando el paso normal entre la conducción auriculoventricular y favoreciendo a estas ramas anómalas de conducción. No hay que combinarlas. Con nifedipino está contraindicado usar en la estenosis aórtica y en la cardiomiopatía hipertrófica. Mismo constipación.
Dyspep se llama malestar abdominal. Esto es por las alteraciones contráctiles del tubo digestivo. El dolor muscular es igual, ¿no? La contracción del músculo esquelético también depende del cáncer. No hay que administrar verapamilo en pacientes que tienen enfermedad cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a producir un efecto inotrópico negativo y lo vamos a empeorar, pues vamos a hacer del paciente, si está compensado, lo vamos a descompensar. Si está ya descompensado, lo vamos a matar. O sea, no se debe usar ningún fármaco inotrópico negativo cuando hay pacientes con insuficiencia cardíaca. El, el edema en extremidades inferiores es un efecto especialmente con el nifedipino, pero en todos, con el amlodipino y con todos vemos lo mismo. Bien, hablando del nifedipino, ya hemos visto que su mecanismo de acción, ¿cuál es? Es un potente vasodilatador arteriolar y tiene menos efectos sobre la conducción sinoauricular y auriculoventricular, pues, que el verapamil. ¿Por qué? Porque estos pertenecen al grupo de las dihidropiridinas que tienen más selectividad en los vasos que en el corazón, ¿no? Y el resultado es un aumento ligero de la frecuencia cardíaca, ya les explico por qué. ¿Cuál es la ventaja de usar un bloqueador de canales de calcio? El nifedipino puede usarse para tratar todos los grados de hipertensión arterial, estadio 1, estadio 2, sin ningún problema. Puede combinarse con beta bloqueadores, esto para reducir efectos colaterales, como la taquicardia y todas estas cosas, ¿no? Y efectos que pueden ser, pues, dañinos para un paciente que tiene angina. Y también se puede dar por vía sublingual, que para un efecto rápido que se pueda usar en casos de elevación de la presión arterial. A ver, desventajas son la taquicardia, que les he dicho, la cefalea, el edema y el estreñimiento. Esos son los efectos adversos. Interacciones con otros medicamentos, pues con la quinidina puede haber hipotensión. Con la digoxina se pueden incrementar los niveles de la digoxina y producir toxicidad digital. Y los aumentos de la nifedipina en plasma a consecuencia de la cimetidina. La cimetidina ha sido retirada del comercio. Ha sido uno de los primeros bloqueadores H2. Esto han visto con el doctor Peralta cuando ha hablado de histamina. Es un bloqueador H2 que bloquea los receptores, es decir, bloquea los receptores H2, la histamina a nivel gástrico, impide la secreción ácido clorhídrica, pero tenía demasiado problema a nivel hepático, inhibiendo el metabolismo de ciertos fármacos y el nifedipino se metaboliza a nivel hepático y si su sistema enzimático está bloqueado, pues se va a incrementar los niveles hasta la toxicidad del nifedipino. Estas dihidropiridinas que tienen selectividad por los vasos están indicados en la hipertensión arterial de preferencia, ¿no es cierto? La prevención de la angina de pecho que vamos a ver el próximo martes. El fenómeno de Raynaud, que es la acrocianosis distal, los dedos se ponen morados por una vasoconstricción. Entonces, en ese síndrome o fenómeno de Raynaud, los bloqueadores de canales de calcio producen una vasodilatación con una mejoría de esa molestia dolorosa en las extremidades, en los extremos de la mano, en la punta de los dedos. También se llama acrocianosis, ¿no? Es el dolor, es el color cianótico distal en los dedos. Y algunas veces con la hemorragia subaracnoidea existe un fenómeno de vasoespasmo cerebral. Y los neurocirujanos, después de operar estas hemorragias subaracnoideas, para prevenir este vasoespasmo, usan el nimodipino, que va a producir
un diámetro vascular a nivel de las áreas cerebrales que no va a poder ocurrir este vasoespasmo. Y es para prevenir, porque esta complicación los pone en figurillas al paciente y al cirujano. Vean el amlodipino, que quizás es el prototipo de estos fármacos, y la nifedipina, se usan pues en dosis de 30, tiene su dosis mínima, su dosis máxima, una dosis máxima de mantenimiento, igual que el amlodipino, 5 a 10 miligramos, máximo 10 miligramos día, y se empieza generalmente con la dosis efectiva mínima, y luego se sube a la dosis de mantenimiento de 10 y se lo mantiene al paciente ahí. Estos fármacos pueden tener el fenómeno, el síncope de la primera dosis. La, el esquema de dosificación es incremental. Bien, ahora vamos a ver algo de los beta. Esto voy a pasar más rápido, de los beta bloqueadores, porque esto han visto conmigo cuando hemos hablado del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué hacen estos beta bloqueadores? Bloquean pues, los receptores beta y algunos de ellos beta y alfa. Y con esto reducen la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la liberación de renina. Y los que tienen efecto alfa reducen la resistencia vascular periférica. Se usan por vía oral, son usados en la hipertensión, con comorbilidad como angina de pecho, insuficiencia cardíaca, en los que el efecto beta es deseado. Estos ya no son de primera línea, son de segunda línea, ¿verdad? Los efectos clínicos en la hipertensión y la comorbilidad y sus efectos adversos, la bradicardia, la fatiga, la disfunción sexual, la broncoconstricción en pacientes asmáticos, de los que hemos hablado, y no se pueden dar en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, porque si el paciente está descompensado, estos beta bloqueadores tienen efecto inhibidor de todas las variables fisiológicas cardíacas. Inotrópico negativo, vanotrópico negativo, cronotrópico negativo, lusotrópico negativo, todo es negativo. Entonces, si damos beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca, lo matamos. Tiene que estar compensado. Eso van a hablar después cuando hablen de insuficiencia cardíaca. Son segunda línea de tratamiento. Hay de primera, segunda y tercera generación. El propranolol es un fármaco que se usa en estos fármacos son de primera generación. Luego los de segunda generación, el prototipo es el atenolol, y los de tercera generación, el prototipo es el carvedilol. Esto ya no voy a repetir, eso ustedes, esto ya han dado el examen, han estudiado. ¿Qué hacen los fármacos que son selectivos? La segunda generación de bloqueadores de canal, de los beta bloqueadores, los receptores beta, perdón, beta 1 y beta 2 son los de primera generación. Los que solo bloquean beta 1, atenolol, metoprolol, etcétera, son selectivos para el corazón, disminuyen el gasto cardíaco. Los que no son selectivos, pero bloquean tanto beta 1 como beta 2 y además disminuyen la resistencia vascular periférica por un efecto alfa, son el abetalol y el carvedilol, básicamente. Disminuyen el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, disminuyen la renina, la angiotensina y la aldosterona. Ideal para tratar algunos casos de hipertensión arterial. Bueno, estos son efectos del bloqueo beta. Si ustedes observan acá, el efecto bloqueador beta, a ver, voy a tratar de ampliar esto para que podamos ver mejor. Miren, tiene un efecto cronotrópico negativo, dromotrópico negativo, inotrópico negativo, antiisquémico y antiarrítmico. Todos estos efectos beta que se producen a nivel cardíaco, pues
la disminución del gasto cardíaco, de la frecuencia de la conducción, etcétera, y la reducción de la producción de renina en las células extraglomerulares, hace que estos fármacos sean útiles en el tratamiento de hipertensión arterial. No, pero son fármacos de segunda línea, porque muchas veces estos pacientes que consumen estos fármacos pueden complicarse con angina de pecho, infarto y demás. Entonces se prefiere tener cuidado y que sean de indicaciones precisas, sobre todo cuando hay enfermedades que exigen el uso de beta bloqueadores. Entonces vamos a tratar la hipertensión arterial y la patología subyacente con el beta bloqueador, ¿no? Bueno, a ver, todo esto ya ustedes conocen. Pacientes que tienen migraña, eh, hemorragias por varices esofágicas, pacientes que tienen hipertiroidismo, ansiedad, etcétera. Y además hipertensos, pues se puede utilizar fármacos de primera línea, de primera generación como el propanolol, o también se pueden utilizar fármacos de segunda o tercera generación, ¿no? Entonces, dependiendo, hay varios usos. El mecanismo de acción, ya saben, esto no lo voy a repetir, lo van a leer ustedes, ya saben, es solo revisar. Quizás en esto, que hay fármacos que tienen cierta selectividad, ¿no? En los receptores beta 1, como el acebutolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol, pero esta, no se olviden que es una selectividad dependiente de la dosis. Es dosis dependiente, no es que hay una selectividad química, es dosis. Si aumentan las dosis de fármacos, vas a bloquear también beta 1 y beta 2, ambos, ¿no? ¿Por qué nos interesa bloquear solo beta 1? Porque el beta 2 nos va a producir problemas a nivel pulmonar y a nivel de las arterias del músculo estriado, ¿no? Vasoconstricción, etcétera. Y con pacientes con enfermedad de Raynaud y más vamos a tener problemas. Entonces, los beta bloqueadores, eh, algunos beta bloqueadores que tienen actividad intrínseca, estos que tienen actividad simpático-mimética, como el acetolol, carvedilol, etcétera, se vio en cierta forma, como son agonistas parciales, se vio cierto beneficio porque no reducen de forma exagerada la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo coronario, ¿no? Entonces, se vio como posibilidad el usar estos fármacos en cierto tipo de pacientes. En la actualidad se ha visto que incrementan pues, el riesgo de infarto, de miocardio y todo eso aquí. Y se ha dejado a casos muy, muy especiales el uso de estos bloqueadores con actividad simpático-mimética intrínseca. No son fármacos usados muy comúnmente. Las ventajas de usar el propanolol, por ejemplo, es que puedes usarlo en cualquier categoría de la hipertensión arterial. No van a contribuir a la retención de sodio y agua y puedes combinar con otras, es decir, usar para tratar la hipertensión y otras enfermedades que el paciente requiera de bloqueadores beta, como la angina de pecho, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca compensada. Y cuando no hay otra patología, estos fármacos son bastante bien tolerados, no hay mucho efecto adverso, pero también la supresión brusca de estos fármacos puede llevar a empeoramientos y hasta la muerte del paciente. Normalmente no se recomienda que un médico general use beta bloqueadores de manera crónica para pacientes con hipertensión y enfermedades subyacentes. Efectos metabólicos, como en pacientes con diabetes, por ejemplo, que no
pueden determinar, no pueden ellos mismos saber que están yendo a una hipoglicemia. Los fármacos liposolubles pues entran al sistema nervioso central, producen pesadillas, impotencia sexual, etcétera. Disminuyen las proteínas de alta densidad, incrementando los triglicéridos. Tienen a través de problemas, especialmente los de primera generación. Bueno, los efectos adversos no los voy a mencionar, ya los conocen. Los efectos, seguimos con efectos adversos. Eh, el problema es este problema con el bloqueo de receptores beta 2, los no selectivos, pueden llevarnos a un empeoramiento del síndrome de Raynaud y la claudicación, es decir, el paciente no puede caminar por espasmo, por insuficiencia circulatoria en las extremidades. La claudicación es por vasoconstricción periférica. En las manos, enfermedad de Raynaud, en las piernas es claudicación, se llama. Bien. El atenolol y el carvedilol. Bueno, aquí hay ciertas ventajas con el bloqueo selectivo de beta 1 y sobre todo cuando hay pacientes de menos de 60 años, hipertensos no complicados, pueden recibir beneficio de esto. En cualquier edad, puedes usar cuando hay insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria o infarto. Y un agente adicional puede servir en casos de hipertensión descontrolada. Cuando no puedes controlar con ninguno de los fármacos de primera línea, los bloqueadores de segunda y tercera generación, beta pueden ser útiles. El carvedilol es quizás ahora el, el fármaco más usado dentro de los beta bloqueadores, porque además tiene de ser bloqueador beta no selectivo, es alfa 1, y con esto reduce la resistencia vascular periférica. Y está indicado para tratar pacientes hipertensos, ¿no? Eh, la respuesta en negros es mucho menor. Después no hay mucha diferencia, ¿no? Y el efecto aparece entre 1 y 2 horas después de usar el carvedilol. Y se hace sostenido. La betalol tiene un efecto similar, el bloqueador beta y alfa 1. Y es normalmente usado por vía intravenoso y es ideal para tratar las crisis hipertensivas. Eso también hablamos cuando hemos hablado de bloqueadores beta. El atenolol y el carvedilol. Sus dosis son normalmente una sola vez al día. Entre 20 y 50 miligramos es el mantenimiento, la dosis máxima de 100. El carvedilol se empieza con 3,75, creo que es. Sí, 3,125 es la dosis mínima efectiva y puede el mantenimiento estar entre 6,25 y 25, la dosis máxima 50, una sola vez por día. Aquí vamos a parar, chicos. Ya estoy quedándome afónico y creo que la hora también ya lo pide así.